Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga abundantemente. Bienvenidos una vez más a su canal, Portal de Dios. Me da muchísima alegría recibirlos en este espacio, un lugar seguro donde reflexionamos juntos sobre nuestra fe cotidiana, sobre cómo se manifiesta la presencia de Dios en nuestra vida diaria, y sobre aquellas verdades espirituales que, por el ritmo acelerado en el que vivimos, muchas veces pasan completamente desapercibidas. Sin embargo, estas verdades tienen una importancia vital y definitiva para cultivar una relación real y profunda con el Señor. Hoy quiero compartirles una experiencia pastoral que me marcó profundamente y que, estoy seguro, les ayudará a entender muchas cosas. Hace algunos años, recibí una llamada urgente de una familia que vivía a las afueras de la ciudad. Desde el tono de voz en el teléfono, la situación ya se sentía muy preocupante. Cuando finalmente llegué a aquella casa, el escenario era doloroso. Encontré a una madre llorando desconsoladamente en la misma puerta, desesperada. A su lado, su esposo estaba completamente confundido, con esa mirada de impotencia de un padre que no sabe cómo ayudar a su propia hija, ni qué decisión médica o espiritual tomar para aliviar su sufrimiento. Dentro de una de las habitaciones de la casa se encontraba una joven de apenas 17 años. Ella llevaba ya varias semanas sufriendo terriblemente durante las noches. Apenas lograba descansar. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, era perseguida por pesadillas sumamente intensas, imágenes inquietantes y experiencias que la llenaban de un miedo paralizante con solo cerrar los ojos. Como es natural, la familia no se había quedado de brazos cruzados. Habían buscado ayuda por distintos medios. Consultaron a varios médicos, le realizaron todo tipo de exámenes físicos, hablaron con especialistas del sueño y acudieron también a psicólogos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nadie lograba encontrar una explicación clínica o lógica para lo que estaba ocurriendo. Todo parecía estar normal en su salud. Fue entonces cuando pedí tener la oportunidad de hablar a solas con la muchacha. Con mucha calma, le pregunté cómo transcurrían exactamente sus noches y qué era lo que sucedía paso a paso justo antes de que comenzaran aquellos episodios que tanto la atormentaban y le robaban la paz. Entonces, ella me respondió algo que llamó profundamente mi atención y que encendió una alerta espiritual en mí. Me dijo: «Padre, yo siempre rezo antes de dormir. Desde muy pequeña mis padres me inculcaron esa costumbre y nunca la dejo. Pero, últimamente, como llego tan cansada de la escuela y de mis actividades al final del día, lo hago ya acostada en la cama». Después de hacer una breve pausa, como tomando valor, me confesó algo más delicado. Me explicó que mientras rezaba en esa posición, relajada y a punto de dormirse, a veces sentía claramente como si hubiera una presencia extraña dentro de su habitación. Otras veces, escuchaba nítidamente que alguien pronunciaba su nombre en la oscuridad. Me contó que, en muchas ocasiones, comenzaba a rezar el rosario con toda sinceridad y devoción, pero poco después, debido al agotamiento extremo, caía en un estado extraño, un estado intermedio, justo entre la oración consciente y el sueño profundo. Y era exactamente allí, en esa vulnerabilidad, donde aparecían voces confusas en su mente que le decían cosas que ella sabía, claramente no provenían de Dios. Hermanos, quiero ser muy claro con ustedes. No comparto esta historia con el afán de provocarles temor, morbo ni inquietud. Ese no es el propósito de este canal. Mi intención el día de hoy es muy distinta y constructiva. Quiero ayudarlos a comprender a fondo una realidad espiritual que, lamentablemente, muchas personas están viviendo en el silencio de sus hogares sin lograr entenderla. Lo que le ocurría a esta joven de 17 años no es, de ninguna manera, un caso aislado o excepcional. Hay miles de católicos, quizá incluso tú o alguien de tu familia, que experimentan situaciones similares cada noche. Y el gran problema
es que nunca han recibido una explicación pastoral clara sobre lo que realmente sucede a nivel espiritual cuando una persona intenta acercarse a Dios y orar mientras se encuentra prácticamente vencida por el cansancio físico, acostada y a punto de quedarse dormida. Presten mucha atención a esto. Lo que vamos a reflexionar hoy no nace de opiniones personales, ni de supersticiones, ni de relatos populares transmitidos de generación en generación. Hablamos de enseñanzas que la Iglesia ha conservado durante siglos, de la experiencia pastoral acumulada por muchos sacerdotes y de una realidad espiritual que merece ser comprendida con seriedad. Sin embargo, en una época marcada por la comodidad y por una visión cada vez más superficial de la vida espiritual, muchas de estas enseñanzas han sido olvidadas. Y si desde este primer momento sientes que este mensaje está tocando tu corazón, te invito a permanecer atento hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede ayudarte a comprender mejor la importancia de la oración y la forma en que nos presentamos ante Dios. Porque la oración, hermanos, no consiste únicamente en pronunciar palabras. La oración es un encuentro sagrado entre el alma humana y el Dios vivo. Es un diálogo profundo que nos une al Señor y nos permite abrirle nuestro corazón el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2558. Nos recuerda que la oración es la elevación del alma hacia Dios. Detengámonos por un momento en esa expresión tan importante, elevación. Cada palabra de esa definición encierra una enseñanza profunda que vale la pena comprender. El alma se eleva, el alma sube. La oración es un movimiento ascendente del espíritu hacia el Creador. Y cuando ese movimiento se hace desde una postura de abandono físico total, desde la cama, acostado, a punto de dormir, con la mente ya cediendo al descanso, algo muy importante se altera en esa dinámica espiritual. No estoy diciendo que Dios no escuche a quien reza acostado. Dios es infinitamente misericordioso y escucha el gemido más pequeño de un corazón sincero. Los salmos están llenos de oraciones hechas en la noche, en el lecho, en el dolor. El Salmo 63 dice: «En mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti durante las vigilias de la noche». Y el Salmo 4 dice: «En paz me acuesto y enseguida me duermo». Dios conoce nuestra debilidad. Dios sabe que somos polvo. Pero, hermanos, una cosa es invocar a Dios desde la cama en un momento de angustia o de gratitud nocturna, y otra muy distinta es hacer de la cama el lugar habitual y exclusivo de nuestra oración. Y esa distinción, esa diferencia aparentemente pequeña, tiene consecuencias espirituales enormes que voy a explicarles con detalle. Lo primero que pasa cuando oras acostado de manera habitual es que tu mente no puede mantener el recogimiento necesario. La teología mística, hermanos, enseña que la oración profunda requiere lo que los santos llamaban recoleco, el recogimiento de las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, uno de los más grandes maestros de la vida interior que ha tenido la Iglesia, explicaba que el alma en oración debe estar activa, despierta, orientada hacia Dios con todas sus facultades. Cuando el cuerpo está acostado, la mente entra naturalmente en un estado de relajación progresiva que trabaja en contra del recogimiento espiritual. Las distracciones se multiplican, el pensamiento se dispersa, y lo que comenzó como un Padre Nuestro se convierte en un monólogo interior confuso antes de que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces, hermanos, han comenzado el rosario en la cama y se han despertado al día siguiente con el rosario en la mano, sin saber en qué misterio quedaron? ¿Cuántas veces la oración de la noche se ha convertido simplemente en el ritual de cerrar los ojos antes de dormir? Cuando eso se vuelve costumbre, cuando la oración y el sueño se fusionan en la misma acción, el alma está enviando un mensaje al mundo espiritual, un mensaje que quizás no tenemos intención de enviar, pero que se envía de todas maneras,
que Dios no merece nuestro tiempo de vigilia, que la oración es lo último que hacemos antes de perder la conciencia, que hablar con el Señor no requiere de nuestra plena atención. Y aquí, hermanos, llegamos al punto que más me preocupa pastoralmente, porque existe un peligro espiritual real documentado en la experiencia de los exorcistas y en la tradición de la Iglesia que ocurre precisamente en ese estado de media vigilia, ese estado que los estudiosos del sueño llaman hipnagógico, en el que la mente está entre el sueño y la vigilia. Ese estado de conciencia reducida, ese umbral del sueño, es un momento de particular vulnerabilidad espiritual. Y el demonio, hermanos, que es inteligente, que es astuto, que lleva milenios estudiando la naturaleza humana, conoce ese umbral perfectamente. No lo digo yo solamente, lo dice la experiencia acumulada de generaciones de sacerdotes exorcistas. En los rituales de la Iglesia, en el ritual de Romanum, que es el libro oficial de los ritos de la Iglesia, hay advertencias específicas sobre la vulnerabilidad del alma durante los estados alterados de conciencia. Los santos padres escribieron extensamente sobre los sueños demoníacos, sobre las visiones nocturnas perturbadoras que no vienen de Dios. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, enseñó a distinguir entre la consolación que viene de Dios y la desolación o las sugestiones que vienen del enemigo, y señalaba que el demonio opera con especial facilidad cuando el alma está distraída, confusa o a medio dormir. Hermanos, la joven de la que les hablé al principio no practicaba brujería, no consultaba el tarot, no había ido con ningún curandero. Era una muchacha católica, de familia católica, que iba a misa los domingos, que tenía su escapulario, que tenía su imagen de la Virgen en el cuarto, pero llevaba años rezando en ese estado de media vigilia, mezclando la oración con el sueño. Y con el tiempo ese umbral se había convertido en una puerta que ella abría todas las noches, sin saber lo que estaba haciendo. Las presencias que sentía, las voces que escuchaba, las visiones perturbadoras no comenzaron de golpe. Comenzaron despacio con pequeñas cosas, con sueños extraños que parecían simplemente sueños, con sensaciones que podían explicarse de mil maneras. Así opera el enemigo, hermanos. Nunca de frente, siempre de lado, siempre despacio, siempre aprovechando las grietas. Y la grieta más común, la más ignorada, la más peligrosa, precisamente porque parece inocente, es la oración descuidada. Porque el demonio no teme que recemos. Lo que teme es que recemos bien. Lo que teme es el alma que se arrodilla, que se concentra, que pronuncia el nombre de Jesús con plena conciencia y con fe viva. Eso lo aterra. Pero la oración mecánica, somnolienta, distraída, la oración que es más costumbre que encuentro, esa no lo asusta en absoluto. Al contrario, le abre posibilidades. Déjenme contarles otro caso. Un hombre de unos 50 años, buen hombre, trabajador, que vino a verme muy perturbado. Me decía que desde hacía meses tenía pensamientos blasfemos que lo asaltaban exactamente en el momento en que comenzaba a rezar antes de dormir. Pensamientos horribles, obscenidades contra la Virgen, contra el Santísimo que él no quería tener y que lo llenaban de vergüenza y de angustia. Y me decía, Padre, yo no soy así, yo no pienso así. ¿Por qué me pasa esto cuando rezo? Le pregunté cómo rezaba. Me describió exactamente lo que estamos hablando en la cama, acostado, en la oscuridad, entre el sueño y la vigilia. Le expliqué que lo que experimentaba era una forma clásica de lo que los teólogos espirituales llaman tentación blasfema en la oración, una táctica demoníaca muy documentada, precisamente porque opera en ese estado de vulnerabilidad. Le di indicaciones precisas, le dije que cambiara su manera de orar. Le pedí que se confesara, que comulgara en gracia, que rezara de rodillas, aunque fueran 5 minutos antes de acostarse. 3 semanas después regresó.
Los pensamientos habían cesado casi por completo. Hermanos, yo sé que están pensando, Padre, es que estoy muy cansado cuando llego a casa. Padre, es que mis rodillas ya no dan para arrodillarme mucho tiempo. Padre, es que de noche es el único momento de tranquilidad que tengo. Entiendo todo eso. Entiendo perfectamente. No les pido que sean monjes contemplativos. No les pido que hagan horas de oración en posición de firmes. Les pido que entiendan el principio espiritual que está en juego, porque ese principio tiene consecuencias reales en sus vidas, en sus familias, en su protección espiritual. El principio es este: la postura del cuerpo no es indiferente en la oración. La Iglesia siempre lo ha sabido. Por eso hay posiciones litúrgicas de pie para escuchar el Evangelio, porque estamos en actitud de soldados del Señor, listos para marchar, de rodillas para la consagración, porque nos prosternamos ante el misterio, inclinados para la absolución, porque reconocemos nuestra indignidad. La postura del cuerpo habla, la postura del cuerpo comunica una disposición interior al mundo espiritual. Y acostado, hermanos, la postura habla de abandono, de sueño, de inconsciencia. Ahora bien, esto no significa que no haya oración nocturna, legítima y santa. Claro que la hay. Los monjes desde la antigüedad han rezado los maitines, el oficio de lectura a medianoche o al amanecer. La tradición de la Iglesia tiene la completas, que es precisamente la oración antes de dormir. Una oración bellísima que incluye el himno Telusis ante terminum, que se traduce como antes de que la luz termine, en la que pedimos protección divina durante la noche. Esa oración, hermano, se reza de pie o sentado con plena conciencia con el libro o el breviario en las manos antes de acostarse, ¿no? Mientras uno se está durmiendo, ¿ven la diferencia? No es el momento de la noche el problema, es la disposición, es la conciencia, es si estamos realmente presentes ante Dios o simplemente estamos murmurando palabras conocidas mientras la mente ya está en otro mundo. San Agustín, uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia, decía que rezar mal es peor que no rezar, porque el que no reza sabe que le falta algo, pero el que reza mal cree que ya cumplió. Hermanos, ¿cuánta verdad hay en esas palabras? ¿Cuántos católicos están durmiendo espiritualmente precisamente porque creen que están orando, van a misa los domingos, pero con la mente en el almuerzo del mediodía? Rezan el rosario, pero con los ojos en el televisor. Se persignan al pasar frente a la iglesia, pero sin pensar ni un segundo en lo que ese gesto significa. Y de noche acostados, musitan sus oraciones mientras el sueño los va venciendo y creen que han cumplido con Dios. Hermanos, Dios merece algo más que nuestros sobrantes. Dios no merece el tiempo que nos queda después de haber hecho todo lo demás. Dios merece el primer lugar. Y en la vida de oración, Dios merece nuestra atención plena, nuestra conciencia despierta, nuestro corazón activo. Pero hay algo más que quiero decirles hoy, algo que en mis décadas de ministerio pastoral he observado repetidamente y que me parece fundamental explicar con claridad. Porque no solo existe el peligro de la oración descuidada, existe también el peligro del sincretismo espiritual inconsciente, que ocurre precisamente en las horas nocturnas, en esas horas en que la guardia está baja y la mente está abierta de una manera diferente a como está de día. Les hablo de algo muy concreto. Muchas personas que vienen a verme, muchas familias que buscan orientación espiritual, me cuentan que tienen la costumbre de dormir con música de fondo. Y cuando les pregunto, ¿qué tipo de música? Me dicen cosas que me alarman. Música de chakras, música de frecuencias sanadoras, música de sonidos binaurales para el tercer ojo, música New Age que se vende como relajante o espiritual, pero que está cargada de conceptos que son completamente ajenos a la fe católica y que en muchos casos son directamente contrarios a ella. Y estas personas rezan su rosario, apagan la luz y se duermen con esa música de fondo.
Sin darse cuenta, están mezclando el agua bendita con el veneno. Sin darse cuenta, están abriendo su mente dormida, su subconsciente, su mundo interior más profundo a influencias que no son de Dios. Hermanos, el New Age no es inocente, el Reiki no es inocente. Las frecuencias sanadoras y los sonidos cuánticos y las vibraciones del universo que se venden como espiritualidad alternativa no son inocentes. Son sistemas espirituales completos con su propia cosmología, con su propia concepción del bien y el mal que no coincide con la fe cristiana. El documento de la Pontificia Comisión para la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, publicado en el año 2003 y titulado precisamente Jesucristo, portador del agua de la vida, dedica páginas enteras a advertir a los católicos sobre los peligros del movimiento New Age. Dice ese documento que el New Age ofrece el potencial de los poderes de la propia mente o del yo más profundo, lo que en términos teológicos es la idolatría del yo, poner al ser humano en el centro donde solo Dios debe estar. Y eso, hermanos, mezclado con la vulnerabilidad del sueño, con la puerta abierta de la mente a medio dormir, con la guardia espiritual baja de las horas nocturnas, puede tener consecuencias que van mucho más allá de un sueño perturbado. Me han traído casos, hermanos, de personas que comenzaron con la música de meditación New Age mientras dormían y que al cabo de meses empezaron a experimentar fenómenos inexplicables, voces, presencias, sensación de que alguien se sentaba en su cama, sueños con figuras de luz que les daban mensajes que en muchos casos contradecían la enseñanza de la Iglesia. Y cuando yo les preguntaba si habían consultado con algún curandero, si habían ido a una limpia, si habían participado en algún ritual esotérico, me decían que no, que ellos eran católicos, que iban a misa, pero en sus noches, mientras dormían, habían estado dejando entrar algo que no debía entrar. El demonio, hermanos, no necesita que ustedes firmen un pacto, no necesita que vayan a una sesión de espiritismo, no necesita que consulten el tarot ni que compren una guija. El demonio es paciente, el demonio es sutil y sabe perfectamente que la puerta trasera, la puerta que nadie vigila, la puerta que se abre despacio y sin ruido, es mucho más eficiente que la puerta principal. ¿Y cuál es esa puerta trasera? La oración descuidada, las horas nocturnas, sin protección espiritual adecuada, la mezcla de lo sagrado con lo profano, del nombre de Jesús con las frecuencias del universo, del rosario con la energía cósmica, esa mezcla, esa confusión espiritual, esa incoherencia de fe, es exactamente lo que el enemigo necesita para tener acceso. Ahora bien, hermanos, no quiero que salgan de este video con miedo, quiero que salgan con sabiduría, porque la Iglesia no solo nos enseña cuáles son los peligros, la Iglesia nos da también todas las herramientas para estar protegidos, para vivir en la gracia de Dios, para cerrar esas puertas que quizás sin saberlo hemos tenido abiertas. Lo primero y más importante, la confesión. Hermanos, se han estado rezando de manera descuidada, se han mezclado su fe con prácticas New Age, se han consultado horóscopos, se han ido a curanderos o han permitido que alguien les hiciera una limpia, un trabajo. Lo primero que necesitan es ir al confesionario. No mañana, no el domingo que viene, esta semana. El sacramento de la reconciliación es el sacramento de la liberación, hermanos. Cuando un sacerdote dice las palabras de la absolución sobre ustedes, el poder de esas palabras no es humano, es divino. Es Cristo mismo el que perdona, el que libera, el que sella y protege el alma. El Catecismo dice en su número 1468 que en la confesión el pecador al recibir la misericordia de Dios halla también su reconciliación con la Iglesia que ha herido con su pecado. Esa reconciliación, hermanos, cierra puertas que el pecado había abierto. Lo segundo, la Eucaristía en estado de gracia. Comulgar frecuentemente.
comulgar con preparación, comulgar con ayuno eucarístico, comulgar en gracia y no en pecado mortal. La Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Cuando comulgamos dignamente, Cristo entra en nosotros de manera real, sustancial, no simbólica. Y esa presencia de Cristo en el alma es la protección más poderosa que existe contra cualquier ataque espiritual. San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan y que murió mártir en el siglo II, llamaba a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad y el antídoto contra la muerte. Eso es lo que está en nuestras manos cada vez que nos acercamos a comulgar dignamente. Lo tercero, la oración nocturna bien hecha. Y aquí, hermanos, quiero darles instrucciones muy prácticas, muy concretas, para que esta noche, cuando lleguen a sus casas, puedan implementarlas. Antes de acostarse, dense un momento, aunque sean 10 minutos, aunque sean 5, para rezar de rodillas o sentados en una silla, pero despiertos, con los ojos abiertos o cerrados, pero la mente presente. Comiencen con la señal de la cruz, lenta, consciente, diciendo cada palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa señal de la cruz, hermanos, no es un gesto decorativo, es una declaración de pertenencia. Es decirle al mundo espiritual, yo pertenezco a Cristo, estoy sellado por su cruz, no tengo dueño sino Él. Luego recen el acto de contrición. Repasan mentalmente el día. ¿Dónde fallé? ¿Dónde ofendí a Dios? ¿Dónde fui impaciente, orgulloso, impuro de pensamiento o de acción? Y pidan perdón, no de manera mecánica, sino con el corazón. Eso sella las grietas del día, hermanos. Eso repara las fisuras que los pecados veniales van dejando en el alma a lo largo de las horas. Después se encomienden a las personas que están bajo su cuidado espiritual, sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres ancianos, los enfermos que conocen. Pídanle a Dios que los proteja durante la noche, que los ángeles custodios velen su sueño y terminen con una oración a la Santísima Virgen, ya sea el acordados, ya sea un misterio del rosario, ya sea simplemente el bajo tu amparo. La Virgen María, María, hermanos, es la que aplasta la cabeza de la serpiente, como dice el Génesis 3 y 15. Su intercesión es la protección más poderosa que podemos invocar después de la gracia divina directa. Y luego ya en la cama, si quieren rezar algo más, rezad. Dios los escucha siempre. Pero la oración formal, la oración del día, haberla hecho ya de pie o sentados, despiertos, conscientes, esa es la diferencia. El agua bendita, hermanos, no se olviden del agua bendita. Háganla traer de su parroquia. Tengan una en la entrada de su casa. Bendigan su cuarto con ella. Persíense con ella antes de dormir. El agua bendita no es superstición, es un sacramental de la Iglesia. El Catecismo en su número 1667 define los sacramentales como signos sagrados, con los que imitando de alguna manera los sacramentos se expresan efectos sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. El agua bendita exorcizada, que es la que se usa en el rito extraordinario, tiene incluso una oración de exorcismo sobre el agua, incorporada en su bendición. Ese agua puesta en su frente, en sus labios, en las puertas de su casa, es una barrera real contra el mal. Las medallas, hermanos, la medalla de San Benito, especialmente que tiene grabada en latín la cruz de San Benito con las iniciales de la oración. Que la Sagrada Cruz sea mi luz, que el dragón nunca sea mi guía. Atrás, Satanás, nunca me persuadas cosas vanas. El mal que ofreces, bebe tú mismo el veneno. Esa medalla bendecida por un sacerdote, puesta al cuello o colocada en las puertas y ventanas del hogar, ha sido instrumento de liberación en innumerables casos documentados a lo largo de la historia de la Iglesia, el escapulario Café del Carmen.
Hermanos, la Santísima Virgen prometió a San Simón Stock en el siglo X que quien muriera vistiendo su escapulario no padecería el fuego eterno. Eso no es una leyenda piadosa, es una promesa reconocida por la Iglesia, confirmada por numerosos papas a lo largo de los siglos. Tengan su escapulario, úsenlo, no lo guarden en un cajón. Ahora quiero hablarles de algo que veo con mucha frecuencia y que me preocupa enormemente en el ámbito de lo que estamos tratando hoy. Me preocupan los objetos que la gente tiene en sus cuartos, los objetos con los que duerme, los objetos que están presentes en ese espacio sagrado donde el alma descansa y donde la oración se hace. Hermanos, ¿qué tienen en su cuarto? Tienen imágenes de santos, el crucifijo, la imagen de la Virgen. Muy bien, eso es una fortaleza espiritual, pero también me cuentan personas, y esto es más común de lo que se imaginan, que tienen piedras de cristal en el cuarto, porque alguien les dijo que traen buena energía, o tienen un atrapasueños colgado sobre la cama, porque es decorativo y de la cultura indígena, o tienen un libro de ángeles New Age en el velador, o tienen un cuadro de algo que alguien les regaló y que no saben exactamente qué representa, o tienen en el closet guardada desde hace años una figurita que les dio una abuela espiritista o una amiga que practica la santería y la conservan porque tiene valor sentimental. Hermanos, los objetos pueden ser vehículos espirituales. Esto no es superstición medieval. Esto está fundamentado en la teología sacramental de la Iglesia. Si los objetos bendecidos por la Iglesia pueden ser canales de gracia, ¿por qué no pueden los objetos consagrados al mal ser canales de lo contrario? La lógica espiritual es coherente y la experiencia pastoral confirma que en muchos casos la presencia de objetos asociados a prácticas ocultistas en el hogar y específicamente en el cuarto donde se duerme está relacionada con perturbaciones espirituales nocturnas, pesadillas recurrentes, sensación de presencias, insomnio inexplicable. El caso más dramático que recuerdo en este sentido fue el de una señora mayor devota que rezaba el rosario todos los días, que tenía su rincón de oración bellísimo en la sala de su casa, pero que llevaba años sufriendo de pesadillas terribles y de una sensación de opresión al dormir que la tenía al borde del colapso nervioso. Cuando fui a bendecir su casa y recorrí cada cuarto, en la habitación detrás de la cabecera de la cama, encontré guardado en una bolsa de tela una serie de objetos que habían pertenecido a su difunta suegra. Una imagen de una figura que definitivamente no era de devoción católica, unas hierbas secas amarradas con cintas de colores y unas monedas con símbolos que yo reconocí como propios de la santería. La señora no sabía qué eran. Se los habían dejado junto a otras pertenencias de la difunta y ella los había guardado sin revisarlos. Esa misma tarde, esos objetos salieron de la casa, se quemaron y se enterraron en tierra que no era de su propiedad, siguiendo el protocolo que la tradición de la Iglesia indica para estos casos. Esa noche, por primera vez en años, esa señora durmió en paz, hermanos. Revisen sus casas, revisen sus cuartos. Si tienen algo cuyo origen espiritual no conocen bien, consulten con su sacerdote. No lo guarden por valor sentimental si hay razones para sospechar que su presencia no es inocente. Volvamos ahora al tema central de nuestra plática porque quiero ahondar en algo más sobre la oración nocturna que muy pocos sacerdotes explican con esta claridad, y es la distinción teológica entre dos tipos de experiencias que pueden ocurrir durante el sueño o en el umbral del sueño. Las experiencias que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. La Iglesia siempre ha reconocido que Dios puede comunicarse con el alma durante el sueño. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos. Los sueños de José en Egipto, los sueños del rey Salomón en Gabaón, la visión de Ezequiel, el sueño de San José en el Nuevo Testamento, que lo alertó para huir a Egipto con el niño y la Virgen. Dios es dueño de todas las horas, incluidas las horas del sueño, y puede usarlas como quiera. Pero hermanos, también el enemigo puede fabricar experiencias durante el sueño
y la distinción entre unas y otras. No siempre es fácil para el alma sin formación espiritual. Los criterios de discernimiento que la Iglesia ofrece son varios. Una experiencia que viene de Dios deja en el alma cuando se despierta paz, claridad, un impulso hacia el bien, hacia la virtud, hacia la conversión. Una experiencia que viene del enemigo deja confusión, turbación, miedo desordenado, o al contrario, una euforia que no tiene fundamento espiritual sólido. San Ignacio de Loyola codificó estos criterios en sus reglas de discernimiento de espíritus y son herramientas preciosas que todo católico debería conocer. ¿Y por qué es esto relevante en el contexto de la oración nocturna? Porque cuando el alma reza mal, cuando la oración se ha convertido en un ritual mecánico, sin recogimiento ni atención, cuando esa persona se duerme rezando de manera habitual, pierde progresivamente la capacidad de hacer ese discernimiento. Los sueños, las experiencias del umbral, las sensaciones nocturnas, todo se mezcla en una sopa espiritual confusa donde el alma ya no sabe distinguir qué viene de Dios, qué viene de su propia psicología y qué viene del enemigo. Y en esa confusión, hermanos, el alma es manipulable. En esa confusión, el enemigo puede instalar falsas certezas. Puede hacer que una persona crea que tiene mensajes de Dios o visitas de ángeles que en realidad son fabricaciones demoníacas. Puede alimentar el orgullo espiritual, que es uno de los pecados más peligrosos, haciendo creer al alma que es especialmente elegida, especialmente iluminada, que tiene misiones extraordinarias que nadie más comprende. Eso, hermanos, es lo que la teología espiritual llama ilusión, y ha destruido muchas almas que comenzaron con sincera devoción. El remedio para la ilusión espiritual es siempre el mismo: humildad, dirección espiritual, sacramentos y comunión con la Iglesia. El alma que está bajo la guía de un director espiritual competente, que se confiesa regularmente, que vive los sacramentos, que somete sus experiencias espirituales al juicio de la Iglesia, esa alma está protegida contra la ilusión. El alma solitaria que cultiva su vida espiritual al margen de la Iglesia, que juzga sus experiencias por sí misma sin rendición de cuentas, esa alma está expuesta. Quiero hablarles ahora de algo práctico y urgente, porque no basta con saber los peligros. Necesitamos saber qué hacer esta noche cuando lleguemos a casa. Les propongo una rutina de protección espiritual nocturna basada en la tradición de la Iglesia, probada en siglos de vida cristiana y confirmada por la experiencia pastoral de innumerables sacerdotes y santos. Primero, antes de que el sol se ponga, o por lo menos una hora antes de acostarse, apaguen el televisor, apaguen las redes sociales, apaguen el ruido, den a su alma un tiempo de silencio previo a la oración. No pueden entrar a hablar con el Rey del Universo con la cabeza llena de noticias, de redes sociales, de series de televisión. Necesitan un periodo de transición, de descompresión espiritual, que prepare el alma para el encuentro con Dios. Segundo, preparen su espacio de oración, aunque sea una esquina de su cuarto, aunque sea solo el crucifijo en la pared y la imagen de la Virgen en el velador. Ese espacio físico importa. El lugar donde oran regularmente se va cargando de gracia con el tiempo, se va santificando por el uso constante para la oración, y ese espacio sagrado en su hogar es también una barrera real contra el mal. Tercero, la oración formal de pie o sentados, despiertos antes de acostarse, como ya les expliqué, la señal de la cruz, el acto de contrición, el examen de conciencia breve, la encomienda de la familia a Dios y a la Virgen, al menos una decena del rosario, aunque sea una sola decena. Y la oración de protección nocturna, permítanme darles una que es tradicional en la Iglesia. Señor mío Jesucristo, te encomiendo mi alma, mi cuerpo y mi espíritu durante las horas de esta noche. Que tu sangre preciosa me cubra, que tus santos ángeles me rodeen, que ningún poder del mal tenga acceso a mi sueño ni a mi mente.
Virgen María, Madre de Dios, cúbrenos con tu manto. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Amén. Cuarto, el agua bendita. Ya en la cama, persínense con agua bendita en la frente. Pongan agua bendita en el umbral de su cuarto, en las ventanas, si es posible. Esa agua es una barrera sacramental real. Quinto, si tienen imágenes o sacramentales en el cuarto, miren hacia ellos un momento antes de cerrar los ojos. Ese último acto consciente de fe, esa última mirada al Cristo o a la Virgen antes de que sus ojos se cierren, es un acto de abandono en manos de Dios. Es decirle al Señor, tú tienes las horas de mi sueño, las pongo en tus manos y Él las recibe. Hermanos, quiero hablarles también de los casos de personas que me consultan sobre el fenómeno de la parálisis del sueño, que es algo que genera mucho miedo y mucha confusión espiritual. La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico real, documentado por la medicina, en el que la persona se despierta. Pero el cuerpo todavía está en estado de atonia muscular del sueño REM. Y durante esos segundos o minutos de transición puede experimentar alucinaciones vívidas, sensaciones de peso, de presencias amenazantes, a veces visiones terroríficas. La medicina la explica desde la neurología, pero la experiencia pastoral revela que en personas con debilidad espiritual, con puertas abiertas, con desprotección espiritual, ese fenómeno neurológico puede ser exacerbado, amplificado, usado como canal por el enemigo. He atendido a personas que sufrían parálisis del sueño con tormento espiritual añadido y que después de confesarse, de volver a los sacramentos, de implementar la protección nocturna que les he descrito, vieron cómo ese fenómeno cesaba o se reducía drásticamente. Eso no lo explica, solo la neurología. Eso habla de que hay una dimensión espiritual real en esas experiencias que la medicina sola no puede resolver. Les quiero hablar también de los niños, hermanos, porque muchos de ustedes son padres y abuelos, y esto les atañe directamente. Los niños son especialmente vulnerables espiritualmente, porque su capacidad de discernimiento no está desarrollada, porque son crédulos por naturaleza, porque confían. Asegúrense de que sus hijos y sus nietos tengan una oración nocturna real. No les digan simplemente reza y duerme. Recen con ellos. Arrodíllense con ellos a su lado, aunque sean 3 minutos, y enséñenles a hablar con Dios de verdad, a pedirle perdón, a encomendarse a la Virgen. Esos 3 minutos de oración genuina con un padre o una madre al lado valen más que cualquier app de meditación, que cualquier cuento de ángeles, New Age, que cualquier música de buenas vibras. Pongan el crucifijo en el cuarto de sus hijos. Pongan la imagen de la Virgen, aspérjenlo con agua bendita de vez en cuando. Esto no es medievalismo supersticioso, esto es la fe viva de la Iglesia en la eficacia de los sacramentales para proteger el hogar cristiano. Y una advertencia muy concreta para los padres: tengan cuidado con lo que sus hijos ven antes de dormir. El contenido digital que consumen en la última hora antes de acostarse se instala en su subconsciente con especial fuerza durante las horas de sueño. Los videos de YouTube de experiencias sobrenaturales, los juegos con contenido oscuro, las series con temática ocultista, el contenido de terror, todo eso que parece entretenimiento inocente se convierte en semilla durante las horas en que el alma está dormida y la guardia está completamente baja. Cuiden lo que sus hijos consumen, cuiden lo que ustedes mismos consumen antes de dormir. Porque, hermanos, en este punto quiero ser muy directo. Hay un contenido espiritual que se consume precisamente de noche, que se ha normalizado completamente en nuestra cultura y que es una puerta de entrada al ocultismo que nadie identifica como tal. Me refiero a los videos de meditaciones guiadas en YouTube, a los podcasts de espiritualidad cósmica, a las aplicaciones de mindfulness que incluyen visualizaciones de chakras o invocación de guías espirituales, y a toda la industria del bienestar espiritual New Age que se consume masivamente antes de dormir porque relaja y ayuda a dormir mejor. Hermanos, si un católico necesita ayuda para dormir,
La Iglesia tiene soluciones, las completas que ya mencioné, la Lectio Divina Nocturna, que es la lectura orante de la Sagrada Escritura, el rosario, la liturgia de las horas. Existen aplicaciones católicas serias, con imprime y potestía, con contenido genuinamente espiritual y ortodoxo que pueden acompañar los momentos previos al sueño, y breviari laudate. Esas aplicaciones llevan al alma hacia Dios. Las de New Age la llevan hacia otro lado. Hay algo que debo decirles con mucha claridad, porque es un error que veo con frecuencia incluso en personas muy devotas y bien intencionadas. Existe la costumbre, especialmente entre las mujeres mayores, muy devotas, de dormir con el rosario en la mano, con intención piadosa, completamente comprensible y loable en su origen. Quieren estar cerca de la Virgen, incluso mientras duermen. ¿Quieren que el rosario sea lo último que toquen y lo primero que sientan al despertar? Eso es hermoso en su intención. Pero, hermanos, hay una distinción importante que hacer. El rosario es una oración. Una oración requiere conciencia, atención, intención. Cuando uno se duerme con el rosario en la mano, el rosario ya no se está rezando. El rosario está siendo usado como amuleto, aunque sea con la mejor intención del mundo. Y la diferencia entre un sacramental y un amuleto no es el objeto en sí, es la disposición del alma y la manera de usarlo. Un sacramental es eficaz por su conexión con la fe viva y la oración de la Iglesia. Un amuleto es un objeto al que se atribuye poder mágico independientemente de la fe. Cuando uno duerme con el rosario como si solo su presencia física fuera suficiente para protegerle, está deslizándose, sin quererlo, hacia una concepción mágica del sacramental. Esto no significa que tengan que quitarse el rosario de las manos o tirar el escapulario antes de dormir. Significa que entiendan la diferencia. El escapulario que llevan puesto es eficaz porque es expresión de una consagración a la Virgen, de una pertenencia a su familia espiritual, no porque tenga poderes mágicos en sí mismo. El agua bendita que ponen en su frente es eficaz porque es expresión de su fe en Cristo y de su unión con la Iglesia que la bendijo. No porque el agua en sí tenga propiedades sobrenaturales automáticas. La fe viva que los anima es lo que activa la gracia de los sacramentales. Esta distinción, hermanos, es fundamental para no caer en la superstición, que es también un pecado contra la fe. El Catecismo en su número 2111 define la superstición como la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar al culto que tributamos al Dios verdadero. Por ejemplo, cuando quiero que caigan en ese error, quiero que usen los sacramentales como la Iglesia los ofrece, con fe viva, con oración, con conciencia de que son instrumentos de gracia, no objetos mágicos. Hermanos, estamos llegando ya al final de esta plática y quiero cerrar con lo más importante. Quiero que en este momento hagan un examen muy honesto de cómo ha sido su vida de oración nocturna hasta ahora. No les pido que me respondan a mí, les pido que respondan ante Dios. Han estado rezando dormidos mecánicamente por costumbre. Han mezclado su fe con prácticas que no son de la Iglesia. Han tenido en su casa objetos cuya procedencia espiritual desconocen o sobre los que tienen dudas han estado consumiendo contenido espiritual, New Age, pensando que era inofensivo. Han dejado de confesarse con regularidad, pensando que no tenían nada grave. Si alguna de estas preguntas toca su conciencia, hermanos, eso es la gracia de Dios obrando en este momento. Eso es el Espíritu Santo llamando. No apaguen esa voz, no la posterguen. El Señor, en su misericordia infinita, les está dando hoy la oportunidad de dar un paso, un solo paso. Esta semana vayan al confesionario. Si no van hace meses, si no van hace años, si no van hace décadas, no importa. El sacerdote que está en ese confesionario escuchado todo, no va a juzgarlos. Está ahí para ser instrumento de la misericordia de Dios. Y esa misericordia, hermanos, no tiene límites. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 15, nos da la parábola del Hijo Pródigo,
la más hermosa descripción de la misericordia divina que existe en toda la Sagrada Escritura. Ese padre que ve a su hijo todavía de lejos y corre hacia él. Corre, hermanos. El Padre corre. Dios no espera que lleguemos completamente hasta Él. Dios, al vernos dar el primer paso, corre hacia nosotros. Ese es el Dios que los espera en el confesionario. Ese es el Dios que los espera en la oración nocturna, bien hecha. Ese es el Dios que quiere cerrar las puertas, que el descuido o el error espiritual ha dejado abiertas en su vida. Vengan a Él esta semana. Vengan con humildad, vengan con la verdad de lo que son y de lo que han hecho, y verán cómo Él corre hacia ustedes. Hermanos, antes de que nos despidamos con la oración final, les repito, con todo el amor pastoral que Dios me da, suscríbanse a este canal si este mensaje ha beneficiado su alma. Hermanos, antes de despedirnos, les pido que compartan este video. No lo hagan por mí, sino por aquellas almas que quizás están atravesando una situación espiritual difícil sin darse cuenta. Tal vez haya un familiar cercano que ha comenzado a mezclar la fe con prácticas que no vienen de Dios. Quizás conozcan a alguien que está buscando respuestas en corrientes espirituales modernas, creyendo que son inofensivas. O tal vez haya una persona querida que lleva mucho tiempo alejada de los sacramentos y que necesita escuchar justamente este mensaje en este momento de su vida. Nunca sabemos cómo puede actuar Dios a través de un gesto sencillo. Compartir un video puede parecer algo pequeño, pero para alguien puede convertirse en el inicio de un cambio profundo. Ustedes pueden ser el instrumento que el Señor utilice para llevar una palabra de verdad, de reflexión y de regreso a la fe. Por eso, no lo piensen demasiado. Si sienten en su corazón que este mensaje puede ayudar a alguien, compártanlo. Y ahora, hermanos, los invito a que recemos juntos allí donde se encuentren en este momento, en su hogar, en su trabajo, en el automóvil o en cualquier lugar. Únanse a esta oración con fe y hagan conmigo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, me presento ante ti en este momento con todo lo que soy. Señor, en este momento de intimidad contigo, te entrego mis pecados, mis temores más profundos, mis errores, mis debilidades y todas mis negligencias. Reconozco humildemente, con el corazón en la mano, que no siempre me he acercado a ti con la atención, el respeto y el amor que verdaderamente mereces. También reconozco, Señor, que en algunas ocasiones, por distracción o por el mismo cansancio de la vida, he permitido que entren en mi vida, en mi hogar o en mis noches de descanso, cosas que definitivamente no proceden de ti. Hoy me arrepiento sinceramente de todo ello, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón por cada falta cometida. Te suplico con mucha fe que cierres definitivamente toda puerta que yo haya podido abrir por descuido, por ignorancia o por algún error espiritual. Te pido que derrames la poderosa protección de tu preciosísima sangre sobre mí, sobre mi familia y sobre todas las personas que amo. Envía a tus santos ángeles para que custodien nuestro descanso en esta noche y en cada una de las noches que están por venir. Que ellos permanezcan siempre junto a nosotros, protegiéndonos de todo mal y guiándonos continuamente hacia ti. Te pido también la intercesión amorosa de la Santísima Virgen María, la fuerza de San Miguel Arcángel, la custodia de San José y la oración de todos los santos que interceden continuamente por nosotros ante tu presencia divina. Y hoy te prometo, Señor, que a partir de este momento haré un esfuerzo sincero y consciente para acercarme a ti con mucha mayor atención, con un verdadero recogimiento y con un amor más profundo. Deseo que mi oración nunca más vuelva a ser una costumbre vacía, ni un simple trámite al final del día, sino que se convierta en un verdadero encuentro personal contigo. Que cada momento que yo dedique a la oración fortalezca mi fe, y que las horas de la noche, cuando somos más vulnerables,
permanezcan siempre bajo tu cuidado absoluto y tu protección constante. Virgen María, Madre nuestra, te pedimos que nos cubras con tu manto sagrado. Protege nuestros hogares, a nuestras familias y nuestros corazones. Aleja de nosotros toda influencia del mal y condúcenos siempre de tu mano hacia tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo permanezca arraigada en sus corazones. Que el Señor los bendiga abundantemente, los proteja de todo peligro y los acompañe fielmente en cada paso de sus vidas. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje y esta oración han traído paz a su interior y les han ayudado a reflexionar sobre su relación con Dios, les pido un gran favor. No olviden suscribirse a su canal Portal de Dios. Asegúrense de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y podamos seguir acompañándonos cada día en estas reflexiones de fe. Muchas gracias por estar aquí, por abrir su corazón y por compartir este valioso momento de oración con todos nosotros. Que Dios los bendiga siempre. Los espero aquí mañana, a la misma hora, con un nuevo mensaje preparado, con mucho cariño, para seguir creciendo juntos en la fe. Hasta la próxima.